Manejo de imágenes en base de datos. Hola amigos del foro C++ Builder 2010, les comparto en este vídeo cómo manejar imágenes en sus aplicaciones de bases de datos. Para aquellos que no saben las páginas que conforman el foro, se las comento rápidamente para que lo vayan ubicando y compartiendo sus dudas y comentarios en el mismo. El foro se conforma principalmente de 3 páginas. 1. La página de miperfil.mx, la oficial. La cual es http://miperfil.mx/cbuilder6. 2. La página de Facebook, la cual es http://facebook.com/cbuilder2010. Y 3. La página de YouTube, donde se suben todos los vídeos del foro. http://youtube.com/cbuilder2010. Bien, ahora vamos a contestar las preguntas que han hecho en la página del Facebook referente a imágenes en bases de datos. Como podemos ver en los comentarios, varios usuarios tienen la misma problemática. Para empezar les voy a mostrar rápidamente una de muchas aplicaciones desarrolladas por su servidor, en la cual manejo imágenes en bases de datos. En el sistema TPB++, que muestro a continuación, consta de una ventana donde el usuario coloca los datos generales del negocio que utiliza el sistema así como su logotipo, esto es con el fin de mostrar sus datos en el encabezado de los reportes que arroja el sistema y se vean estos con mayor seriedad. Como pueden ver consta de un botón que carga una imagen de tipo JPG a un componente TImage, y el botón guardar, actualiza los datos de texto y la imagen en la base de datos, en la tabla datos generales. Ahora les voy a mostrar la tabla donde se guarda este registro. La base de datos es TPBDB. Y la tabla es datos generales, la cual contiene la información del establecimiento y un campo de tipo long que es el que almacena la imagen. Es de tipo long que significa de mayor tamaño y block que significa binario. Esto es en MySQL, porque eso depende del motor de base de datos que estén utilizando. Les recuerdo que esta aplicación de software la pueden descargar y conocer más a fondo desde su página oficial, la cual es http://miperfil.mx/tpb++. Aprovecho también para comentarles que la aplicación se las voy a explicar toda en video tutoriales, cómo es que está desarrollada. Bueno, ya estuvo bueno, pasemos entonces a la parte técnica que es lo que nos interesa. Cuando vayan a trabajar con imágenes en sus bases de datos es muy delicado, deben de hacer correctamente su modelo de datos, estructura de la base de datos, para que las tablas que creen, no se hagan pesadas con imágenes, siendo tablas de acceso muy concurrido, esto ocasiona que las aplicaciones se hagan sumamente lentas y fastidiosas. Se pueden desarrollar aplicaciones que sean rápidas y que manejen imágenes, en cambio si se diseña mal la estructura de la base de datos, tendremos como resultado un sistema lento. El hecho de utilizar imágenes en una base de datos, estas hacen que se incrementen enormemente su tamaño. El truco que les puedo sugerir es, si tienes que guardar imágenes en la base, trata de tener una sola tabla para las imágenes, sin incluir todos los campos del catálogo que estés desarrollando, o sea, tendrías 2 tablas. La tabla del catálogo, y la tabla de las imágenes. Bueno, te preguntas. ¿Y esto por qué? Y la respuesta es muy simple, muchas veces te piden reportes del catálogo o accesos recurrentes a tus catálogos, o bien búsquedas, y si tienes ahí mismo tus imágenes, vas a tener un sistema súper lento y no podrás hacer nada. En cambio, si pones las imágenes en otra tabla y solo ligas ambas tablas con un campo ID, que sea el mismo para ambas, puedes utilizar tus catálogos como puro texto y solo en caso que tengas que accesar a tus imágenes las ligas con una sentencia inerio in, leftio in o ratio in. Aquí les muestro un ejemplo de lo que les acabo de decir. En esta base de datos, tengo la tabla pesadas, que registra toda pesada de trailers de una báscula camionera. El cliente, aparte de registrar los datos, pide que se registren 2 imágenes ligadas al registro. Estas imágenes se deben tomar de un par de cámaras instaladas en el lugar. Entonces, como pueden ver, hice una tabla separada llamada imágenes, la cual guarda las imágenes y solo las ligo entre sí, con el campo ID pesada.
Como pueden ver, los campos que almacenan las imágenes son Longblog aquí en Misc. Recomendaciones. 1. Se recomienda utilizar un solo formato o tipo de imagen, cual sea, pero solo un tipo, ya sea, BMP, JPG, PNG, etc., pero no más de uno para no tener tantos problemas con la programación en grids y componentes que de repente marca error la aplicación porque olvidamos configurar adecuadamente los distintos componentes involucrados y tenemos errores por todos lados. 2. No se recomienda utilizar imágenes BMP porque son extremadamente grandes en su tamaño en disco duro. 3. Se recomienda utilizar imágenes con formato JPG, por lo tanto puedes fijar en tus aplicaciones, que cuando el usuario va a cargar una imagen, solo le permita JPG, para que ni por error introduzcan otro tipo, porque te va a dar problemas al visualizarlas en grids o componentes. En ocasiones la aplicación marca error y en otras no se ve la imagen, unas sí y otras no. 4. Se recomienda trabajar con imágenes con un límite de tamaño de 1 MB, porque de lo contrario rebasaríamos la capacidad del campo de la tabla y nos marca error la aplicación. Atención ahora, la duda del millón. ¿Se puede guardar solo la ruta de la imagen sin guardar la imagen en la base de datos? Y la respuesta es no. En aplicaciones de escritorio no es posible, debido a que si guardaras la ruta la imagen seguiría en la computadora que hizo el guardado y al momento de que otra computadora acceda a la base de datos, esta tiene otros archivos y al momento de consultar en la ruta, simplemente no va a encontrar el archivo de la imagen. Sin embargo, en un desarrollo web, ocurre todo lo contrario. Ahí sí es muy recomendable guardar solo la ruta del archivo imagen, puesto que el servidor HTML, que procesa las solicitudes de las páginas web, es solo uno, instalado en un servidor OPS, entonces ahí sí es muy recomendable, por ello se debe tener también una carpeta dedicada para subir ahí las imágenes. En resumen, si es una aplicación de escritorio estás obligado a guardar las imágenes en tablas de tus bases de datos. Si es un desarrollo web, lo mejor es guardar las imágenes por separado en una carpeta y en la base de datos solo la ruta, de donde están las imágenes. Les voy a mostrar dos formas de guardar imágenes a bases de datos. 1. Utilizando un componente table, como en el caso del sistema TPB++. Como pueden ver, aquí tengo el código fuente del sistema. Nos vamos a la ventana Datos Generales y como pueden ver consta de un TImage, un botón para asignar imagen, un componente OpenImage para asignar la imagen del equipo, un componente table con su respectivo data source asignado. El componente tabla está asignado a la tabla Datos Generales. Un DBImage oculto asignado al data source y al campo logotipo. Y por último el botón para guardar. Veamos cómo funcionan. El componente table se encarga de conectar a la tabla. B. El componente data source se funciona como conector entre la tabla y el componente DBImage. C. El componente DBImage siempre apunta al campo logotipo de la tabla, entonces al asignar una imagen a este componente, casi en automático se guarda en la base de datos. D. El componente TImage solo funciona como un buffer en memoria y una vista previa sin tener que afectar para nada la base de datos. Al mostrarse la ventana, como pueden ver, se desactiva y se activa la tabla Datos Generales, esto para garantizar que se carguen los últimos cambios realizados a la base de datos, por esta aplicación o bien hechos por otra. Por medio de un query consultamos todos los datos de la tabla, y los asignamos a las cajas de texto. Por otro lado, el componente DBImage, que siempre está apuntando al campo logotipo de la tabla, al poner esta última como activa el componente ya tiene la imagen de la base de datos asignada, ahora solo basta con mostrársela al usuario, pasando la imagen de un componente a otro que sirve el usuario. Nota. La razón por la que existen un componente DBImage y un TImage, es porque, como lo he dicho anteriormente, al asignar una imagen al componente DBImage en automático se guarda en la tabla, pero ¿qué pasa si el usuario se arrepiente y solo selecciona la imagen, y nunca le da guardar al botón? Lo correcto es que no se refleje el cambio en la base de datos. Por ello, cuando el usuario selecciona alguna imagen y la puede ver, esta se asigna al componente TImage, y si el usuario no da clic en registrar, no hay ningún problema porque no se ha tocado la base de datos hasta ese momento. Ahora, cuando el usuario da clic en el botón guardar, cerramos la tabla Datos Generales. Abrimos la tabla Datos Generales. Este par de instrucciones es una especie de reseteo de la tabla para garantizar la operación exitosa. Si la tabla está vacía, insertamos un registro, en caso contrario la ponemos en modo de edición.
Asignamos todos los datos de texto directamente a la tabla. Ponemos el componente DBImage en Start Edit, le decimos que comienza a editarse. Asignamos la imagen del TImage al DBImage. Refrescamos el componente DBImage para garantizar la imagen. Aplicamos la modificación del componente DBImage. Y ya por último le damos un post a la tabla para que guarde los datos. Este método lo utilice en esta ventana porque si se dan cuenta solamente se cuenta con un registro en toda la tabla a lo largo de la vida del sistema, debido a que son datos generales de la empresa solamente. Sin embargo, les recomiendo ampliamente el siguiente método siempre que deseen trabajar con imágenes. 2. Inserciones de imágenes por query. Como pueden ver aquí les hice un pequeño programa para ver este método, este consta de dos ventanas, la primera es la que se va a utilizar para guardar la imagen y la segunda para consultar las mismas en un grid. Comencemos, como pueden notar tengo una conexión a MySQL y un componente query llamado QPrimario, un OpenDialog para seleccionar una imagen del equipo, y un componente simple TImage. Veamos el código del cargar imagen al componente TImage, como puede ver es un simple load from file. Ahora veamos cómo lo guardamos a la base de datos. Primero, creamos una variable tipo memory stream llamada PMS. Segundo, asignamos el gráfico del componente TImage a la variable PMS. Tercero, creamos el bloque para ejecutar queries, todo se hace como normalmente ejecutamos queries, la diferencia radica en esta parte. En la sentencia SQL, ya que se le ponen dos puntos y el nombre de una variable cualquiera que va a recibir como parámetro en la instrucción siguiente. Cuarto, se asigna el stream de la imagen al componente query en la variable antes mencionada. Quinto, al ejecutar el query este encuentra en su sentencia SQL, una variable la cual va a buscar su valor en los parámetros adjuntos a la ejecución del query. Sexto y final, borramos de memoria el stream creado. Y eso es todo, lo demás es para controlar las excepciones, checar si existe error en la ejecución o no para informar al usuario. Ahora vamos a probar ambos métodos rápidamente. Ahora. Solo falta ver cómo consultar las imágenes en un grid. Para ello nos vamos a la otra ventana y ahí vamos a agregar un grid normalito. Lo apuntamos al data source que ya tengo listo aquí apuntando a una tabla de imágenes. Como pueden ver se muestran los registros de la tabla pero no se muestran las imágenes en la columna de la imagen. Si damos doble clic al grid, se muestra una ventana para asignar todas las columnas o las deseadas al grid, esto independientemente de las columnas que traigan en el componente query. Yo las voy a dejar todas. Al seleccionar el campo imagen fíjense en cuántas propiedades muestra, de hecho son muy pocos y casi no te permite nada, es por ello que siempre utilizo JF Controls en mis desarrollos. Ahora como les voy a mostrar vamos a poner un DB-Grid de estos increíbles componentes. Lo asignamos al Data Source. Le damos doble clic. Asignamos todos los campos del query dándole en Add All Field. Seleccionamos el campo imagen y vamos a sus propiedades y todo lo que se puede hacer con esa columna por separado de todas las demás. Dependiendo del tipo de dato de la columna, existen grupos para configurar lo que se trate que muestres en la columna, en mi caso tengo una imagen entonces me voy al grupo ImpImage. Aquí voy a configurar que no es un bitmap, sino un JPG lo que tiene mi columna, también le voy a subir la calidad para mostrar las imágenes. También voy a poner que se vean. ¿Pero qué pasa? No se ven.
Jejeje, esperen, falta quitar esta propiedad de autodetectar y listo. Como pueden ver, ya se ven nuestras imágenes en el grid. Ahora ya para terminar voy a poner un JFDB Image a un lado. Y lo voy a apuntar al campo imagen de la tabla. Y de igual manera que configure la columna voy a configurar el componente. Listo, voy a correr el programa y a probarlo un poco. La manera que gusten hacerlo depende de lo que necesiten hacer. Existen varias maneras de hacer lo mismo, por ello si alguno de ustedes lo resuelve con algún mejor método más simple y eficiente, se agradece que compartan con el foro sus conocimientos. Gracias por su atención, nos vemos en el siguiente video tutorial. Saludos.